son los precios unitarios, tenía que haber un cómputo y un precio total, que no va a ser el definitivo, pero que no se va a alejar mucho, ¿no? Digamos, ¿no? Dijimos que unidad de medida no significa que la obra va a ser el triple de lo que se supuso, o va a ser el 20% de lo que se supuso, porque los precios unitarios, por el tema de los gastos generales y beneficios, se arman en base a un cierto volumen de obra, ¿no? La unidad de medida no significa que después el volumen de obra pueda hacer cualquier cosa. Entonces, cuando se trabaja por unidad de medida, lo más sano, digamos, y para comparar más fácil, es que el comitente entregue, ¿no?, justamente la planilla donde estén definidos los ítems, esté un cómputo hecho por el comitente, por ustedes, digamos, o encargado por ustedes a alguien, de tal manera de que al comparar sobre el mismo cómputo, uno realmente está comparando precios unitarios, ¿no? Porque si uno va a hacer por unidad de medida, donde lo que le interesa son los precios unitarios, y cada oferente o cada posible contratista o proveedor, se llama muchas veces en la parte privada, hace su propio cómputo, cuando uno va a comparar, tiene que empezar a ver, este me cotizó un ítem, este ítem lo metió dentro de otro, este me puso por metro cuadrado, este me puso por metro cúbico, y sería muy engorroso, digamos, poder hacer una comparación de precios unitarios y cada uno hace su propia versión, digamos, ¿no? En el ajuste alzado, bueno, como cada proveedor, cada oferente es responsable del cómputo, porque tiene que llegar a un precio único, no interesa tanto, ¿no? Porque, digamos, puede ser como para ver que no haya algún error, ¿no? Porque, digamos, los errores hay que evitarlos. Porque si, por más que sea ajuste alzado, ustedes ven que alguien que presentó una oferta se equivocó en un cómputo, se puede equivocar. No sé, hasta puede haber errores de, no sé, poner un precio por metro cuadrado y haber computado por metro cúbico, ¿no? O poner en vez de 1000 metros cuadrados, equivocarse al cargar el planilla y poner 100 metros cuadrados. Entonces, por más que sea ajuste alzado, no es la idea que ustedes digan, bueno, lo lamento, ese es tu precio, sabiendo que en vez de 1000 metros cuadrados cotizó 100. O sea, no sirve, ¿me entienden? Tampoco al revés, ¿no? Perdón. Entonces, en el ajuste alzado, repito, cada oferente va a hacer su cómputo y todo, pero hay que darle una mirada, ¿no? En unidad de medida, sí, lo mejor es que sobre el mismo listado de ítems, sobre el mismo cómputo, cada proveedor, cada oferente, cada posible contratista cargue sus precios unitarios, y entonces la comparación resulta mucho más sencilla, ¿sí? Así que más o menos eso es lo que vamos a hacer. Cuando yo les pase mañana, supongamos mañana pasado, la lista con el cómputo, entonces ustedes van a armar los precios unitarios. Pero yo les voy a dar los análisis, o sea, para que ustedes no estén buscando los rendimientos de mano de obra, o sea, armar los análisis de precios lleva tiempo, y no es que ustedes en este curso van a aprender todo eso, digamos, sino que van a ver cómo lo hacemos nosotros, cosa de entender fácilmente cuando alguien les presente algo, y ustedes puedan entender, puedan preguntar, puedan pedir análisis de precios si quieren o no. Yo me acuerdo, les cuento una pequeña anécdota. Yo estaba en una empresa, esta empresa, bueno, cotiza, yo hacía los presupuestos, entonces, bueno, cotizamos para una contratista de una petrolera, ¿no? Entonces ahí, las empresas contratistas se especializan, ¿no? Digamos, hay constructoras, pero que, bueno, trabajan con petroleras, otros trabajan con mineras, otros con inmobiliarias, haciendo departamentos, otros hacen caminos, otros hacen galpones, digamos. Después hay que hacen un poco de todo, pero hay, ¿no?, empresas importantes que trabajan para las petroleras, y no solo en todo el país,
en todo el continente, ¿no? Esta gente venía de hacer una obra en Ecuador, de ahí le tocó una obra en Salta, ¿no? Digamos. Y entonces, ¿qué hacen esta gente que trabajan así, repito, en todo el país, en varios países más? La obra civil normalmente buscan un contratista local, digamos, ellos no van a venir con albañiles, con gente para hacer mampostería, piso, alambrado olímpico, qué sé yo. Entonces, subcontratan a su vez, normalmente la obra civil y movimientos sociales, esas cosas, buscan contratistas locales, ¿no? Entonces, el que estaba el responsable de la obra, ¿no? El ingeniero, y cuando le mandamos una cotización, él pedía todos los precios, digamos, era por ajuste alzado, pero él pedía toda la planilla de costo y presupuesto. ¿Y saben en qué ítems nos pedía aclaraciones? No en los que le parecían caros, ¿no? Porque a ese nivel, digamos, son pocos los contratistas grandes de petroleras, entonces manejan unos números, digamos, tienen muchos beneficios, pero sí también salen a trabajar por todos lados, digamos, ¿no? Es como otro mundo, digamos, ¿no? Dentro de la construcción. Y nosotros acá como, nada, como una empresa chiquitita, haciéndole un pedacito, digamos, del contrato, así que estemos un poco caro o no, no les afecta, digamos, en lo que es el contrato de ellos, ¿no? Entonces, en lo que él pedía aclaraciones de cómo habíamos hecho el análisis de precio, cómo habíamos llegado al precio, era en los precios unitarios que le parecían baratos. ¿No? En vez de decir, uy, aprovecho porque si esto está barato, mientras más barato uno le haga ese pedacito del contrato, ellos más beneficios les quedan, ¿no es cierto? Pero lo que quería es evitar problemas. Él veía, si fuera un cómputo que le parecía poco, por ahí no tanto porque eso se puede ajustar, pero un precio barato él no lo aceptaba, decía, no, no, veamos cómo han hecho, qué ha pasado, qué han supuesto. Él quiere evitar problemas de que el contratista después diga, se dé cuenta que se equivocó, que el beneficio se le va a ir o que va a perder plata y va a empezar con problemas en la obra, no va a poder continuar con la obra o se va a demorar y repito, dentro de un contrato de eso, la obra civil es capaz que un 10%, entonces, ¿para qué abaratarla y por un error y después ganarse problemas, digamos, ¿no? Así que eso, consejo para ustedes, digamos, tengan cuidado con el que está barato, ¿no? Con el que está caro, problemas no van a tener. Tampoco significa que paguen cualquier cosa por una obra, ¿no? Pero, digamos, si se meten con el más barato, hay que ver por qué estaba barato. Repito, acá no hay mucho que inventar, ustedes ven. No hay manera de abaratar mucho el costo, entonces hay que tener cuidado, porque si alguien está barato porque se equivocó, es para problemas, y ahí los problemas hay que evitarlos, ¿no? Por más que también conozco empresas que fuimos a cotizar una vez una obra para la destilería de Campo Durán, cotizamos, perdimos, digamos, se la dieron a otro contratista, y al cabo de unos años volvemos por otra cotización, y nos cuentan, estaba hecha la obra esa, ¿no? Digamos, y nos cuenta, el encargado ahí dice, sí, dice, el contratista la hizo bien, todo, dice, pero perdió plata, porque se había equivocado. ¿No? ¿Y cómo? Y sí, dice, pero bueno, dice, prefiere perder plata en una obra que perder un cliente, ¿no? Porque imagínense, si uno después no lo hace o lo que fuera, nunca más lo van a llamar a cotizar. Entonces a veces las constructoras tienen nomás que perder plata con tal de no perder un cliente que le puede dar después muchas obras, ¿no? Pero bueno, no es esa la idea, ¿no? Ustedes no pretendan hacer obras baratas y con gente que va a perder plata, digamos, porque no funciona así la cosa. Bueno, empecemos, antes que se me vaya el tiempo. Bueno, vamos a lo siguiente. Bueno,
Hoy o ahora vamos a ver los planes de trabajo y certificaciones y pagos, que ya algo hemos hablado, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué era importante el plan de trabajo? Porque las obras tienen plazo, digamos, ¿no? Eso no se puede hacer una obra sin saber cuándo se va a terminar, menos en una casa puede ser, ¿no? Por ahí la gente se está haciendo su propia casa y bueno, no sé, salvo que estén alquilando y tengan que devolver el lugar que están alquilando y tengan que mudarse, ese tipo de cosas, pero si no, no hay tanta necesidad de tener un plazo, ¿no? Pero acá obviamente que sí, porque ustedes están dentro de todo un plan de inversión y tienen que tener un plazo donde terminada la obra van a montar un equipo y montado el equipo lo van a poner en marcha y van a empezar a fabricar. Entonces es muy importante que se cumpla el plazo. Y para asegurarnos que se cumpla el plazo, para eso está el plan de trabajo, es decir, bueno, ¿cómo se va a hacer esta obra en 6 meses, en 2 años, en 30 días, no sé, lo que fuera? Entonces, acá van dos aspectos fundamentales. Primero, cómo hacer, digamos, el plan de trabajo. Y hay que determinar cuánto dura cada tarea y su secuencia. ¿No? Entonces, es simple en realidad, ¿no? Pero hay que, digamos, pensar muy bien en cuánto tiempo se puede hacer una tarea, eh, no hacerla, no suponer mucha duración, porque te han visto los gastos fijos de la obra, ¿no? Hay gastos mensuales, entonces no conviene estirar el plazo como para asegurarnos de cumplir, ¿no? Otras veces, ustedes dicen, bueno, yo necesito esta obra en 6 meses. Entonces, bueno, hay que armar el plan de trabajo para que se haga en 6 meses y ahí hay que resolver cómo hacer cada tarea según la duración que le tocó para cumplir con los 6 meses, ¿no? Y si se quiere acortar mucho el plazo, ahí llega una instancia donde es imposible hacerla en tan corto plazo, salvo que se cambie el sistema constructivo, o lo que puede pasar es que por acortar mucho el plazo se encarezca la obra, ¿sí? Porque hay que involucrar otro tipo de pues, soluciones constructivas, otro tipo de equipo, de herramienta. Pero, pero bueno, ustedes capaz que dicen, a ver, si la hago la obra en 6 meses, ¿cuál es el precio? Y si ustedes dicen, pero si me la pueden hacer en, no sé, 3 meses, ¿cuánto se encarece? ¿No? ¿Y cómo hago para tenerla en 3 meses? Bueno, hacemos así, sale tanto más, y ustedes son los que hacen el análisis de la inversión y dirán, bueno, está bien, yo prefiero tener la obra 3 meses antes o 2 meses antes, pagar más, pero me gano 2 meses en todo lo que es mi plan de inversión. Y normalmente una planta industrial le conviene ganar un mes de producción que pagar un poquito más por una obra. Así que bueno, en esto ustedes tienen que interactuar, digamos, con los proveedores, los contratistas, y decir, bueno, no ustedes decir, bueno, esto lo quiero en 60 días y no me importa nada, sino que más o menos con la experiencia o con un asesor o preguntarle a la gente, decir, bueno, esto, ¿en qué plazo se hace en forma normal, digamos, y a ver hasta dónde se puede acortar sin pretender hacer locuras, ¿no? Pero bueno, esto lo tienen que hablar mucho, ustedes han visto por ahí, capaz que van a una sucursal de un banco un viernes, vuelven el lunes y cambió algo, digamos, y la gente puede haber trabajado 24 horas, sábado y domingo, para que el lunes vuelva a abrir el banco. Entonces por ahí sí se pueden hacer cosas así de trabajar doble turno, triple turno, trabajar de noche, pero bueno, todo tiene un costo, ¿no? Es decir, la sucursal del banco dirá, bueno, pagaré lo que haga falta para que me terminen esto sábado y domingo, y yo el lunes vuelvo a abrir y listo, y pago lo que tenga que pagar. No voy a perder 2 días de atención a la gente porque el sábado y domingo me sale la obra más cara.
Entonces esto, como para que ustedes el día de mañana, bueno, sean razonables, ¿no? Sepan hasta dónde se puede exigir y cuánto se va aumentando normalmente, repito, por acortar el plazo, por trabajar fin de semana, trabajar doble turno, en vez de usar hormigón tradicional, hacer hormigón prefabricado, o lo que fuera, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a cómo se hace el plan de trabajo. Bueno, cada tarea se le pone la duración y la secuencia. Es decir, yo para hacer la fundación primero tengo que cavar. Y para hacer una columna tengo que tener la fundación hecha. Entonces la secuencia es, termino de cavar, hago la fundación, hago la columna, pongo las vigas, pongo la correa, pongo la chapa, digamos, hay una secuencia lógica, ¿no? Que no se puede, hay cosas que se pueden ir haciendo en paralelo. Si ven cómo están con la ampliación ahora de la facultad, todavía siguen haciendo estructura de hormigón arriba, ¿no? Porque falta una losa más, pero en la planta baja están haciendo las paredes, están las mamposterías, están con los ladrillos y ya van comenzando, lógico, ¿no? No es que hay que terminar toda la estructura y empezar a hacer paredes. Todo lo que se puede hacer en paralelo se hará en paralelo para acortar el plazo total, ¿no? O sea, usted quédese tranquilo que las empresas contratistas van a acortar el plazo lo más que puedan, ¿no? Porque te han visto un mes más de obra, un sueldo más de capataz, un sueldo más de sereno, un sueldo de jefe de obra, un alquiler de baño químico, no sé, a la misma constructora no le conviene alargar el plazo porque sí. Bueno, y a partir del plan de trabajo, nosotros definimos habitualmente la llamada curva de inversiones, ¿no? Es decir, justamente el plan de trabajo me va a decir, bueno, ¿cuánto avanza la obra en cada mes? Entonces eso es, me va a dar una curva, y eso es justamente cuánto voy invirtiendo mes por mes hasta llegar al 100% de la obra. Eso es importante porque, entonces con esto ustedes ya van a saber qué es lo que está previsto pagar de la obra mensualmente. Entonces ya hacen, digamos, su plan financiero, va a tener en cuenta esta curva de inversión. Bueno, entonces, ¿cómo determinamos la duración de cada tarea? Bueno, digamos, entre otras cosas, ¿cuál es la cantidad a ejecutar? ¿Sí? Obviamente. ¿Cuál es el método constructivo? ¿Cuáles son las herramientas disponibles? Y la experiencia previa, ¿no? Es decir, ¿cuánto demoro en hacer las excavaciones de las bases? Bueno, a ver, veamos cuántos metros cúbicos hay que cavar. Vamos a cavar con máquina, vamos a cavar a mano. Y también ajustado a decir, bueno, me conviene hacer las excavaciones en una semana, entonces, bueno, alquilo una máquina, o si tengo una máquina propia, lo tendré en cuenta. ¿Cuánto se demora en hacer la fundación, en las columnas? Bueno, el hormigón tiene sus plazos de endurecimiento, también depende de si tengo que hacer 8 bases, bueno, puedo trabajar en las 8 a la vez, no tengo que ir haciendo una por una. Entonces, pensando en cómo vamos a hacer la obra, es que le vamos poniendo las duraciones a cada tarea y cómo se van encadenando. Es decir, no es que, repito, una vez que termine todas las excavaciones, comienzo a preparar las fundaciones. No. La gente o la máquina va cavando y simultáneamente están preparando las armaduras y capaz que hay 2 bases cavadas y vamos, las hacemos. Entonces, en un lado están cavando bases, en otro están llenando bases, en otro están preparando armadura, en otro, o sea, capaz hay obras que están cavando bases y ya están levantando columnas en la otra punta, ¿no? O sea, hay un solape, una superposición de tareas que también hay que tener en cuenta que hacerlo lo más que se pueda, ¿no? O sea, las tareas, uno dice, desde que comienzo a cavar, ¿no? Hasta que empiezo a hacer bases, capaz que necesito un día. ¿No? ¿Por qué? Porque en un día ya acabé 2 bases. Listo, entonces, la excavación comienza hoy y las bases empiezan mañana o pasado, o a los 3 días y se solapan. Se sigue cavando, se van haciendo las fundaciones, y no se terminaron las fundaciones, pero vamos colocando columnas, así, ¿no? Entonces, según el tamaño de la obra,
se van haciendo muchas tareas en paralelo. ¿Está bien? Tienen su secuencia, pero a la vez se hacen en paralelo. Entonces, bueno, esto es lo que decía acá. La secuencia, es decir, el ordenamiento en el tiempo, surge de cuestiones obvias. No se puede hacer la fundación si no se ha acabado. Entonces, esto se le llaman tareas predecesoras y sucesoras, ¿no? Esto es como las correlativas de las materias, más o menos, ¿no? Hay tareas que pueden tener un margen de tiempo para comenzarla, luego de que la predecesora esté terminada. Por ejemplo, la instalación sanitaria es sucesora del relleno, es decir, normalmente yo, para hacer la instalación sanitaria, tengo que tener el relleno, y para hacer el piso tengo que tener la instalación sanitaria puesta. Entonces, digo, bueno, si no tengo el relleno, no puedo hacer la instalación sanitaria. Si no tengo la instalación, no puedo hacer el piso. Entonces, muchas veces uno dice, ¿cuándo quiero el piso terminado? Bueno, entonces de ahí para atrás digo, ¿cuándo necesito la instalación sanitaria? Y para atrás, ¿cuándo necesito comenzar el relleno? Entonces, de todo esto sale toda esa información. Entonces uno dice, si comienzo el relleno este día, voy bien. Si demoré el relleno una semana, estoy alargando el plazo de toda la obra una semana. Si lo comienzo antes, no pasa nada, mejor, voy ganando márgenes de tiempo, pero hay que prestar atención, digamos, a cuál es el último día donde tengo que comenzar algo para asegurarme de que la obra no se me atrase. ¿Sí? La secuencia de tareas que no tienen ese margen de tiempo, entre el fin de la predecesora y el comienzo de la sucesora, se denomina camino crítico. Entonces, ¿qué son entonces las tareas que pertenecen a ese llamado camino crítico? Son las que, si se retrasan, provocan una ampliación del plazo de obra. Es decir, en un galpón, no, el camino crítico será cavar, hacer la fundación, hacer las columnas de hormigón, ¿no? hasta el nivel de piso o lo que fuera. Colocar las columnas metálicas, colocar las vigas, colocar la correa, colocar la chapa, ¿no? Por ejemplo, es una secuencia donde va una tras de otra, no hay caso, digamos, de... Por supuesto que va a haber solape entre decir, a ver, yo ya empecé a colocar columnas, ¿no? Y ya puedo ir colocando vigas también por atrás, pero hay una secuencia lógica, y que eso es un típico ejemplo de camino crítico. Es decir, si por algún motivo nos demoramos con la fabricación de las columnas, no se puede cumplir el plazo de obra. O la chapa no llegó a tiempo a la obra, no se puede cumplir. ¿Sí? Bueno, eso es importante de encontrar este camino crítico, porque entonces las otras tareas, ¿no? Como puede ser capaz que justamente el relleno, la instalación sanitaria, el piso, pues se pueden adelantar o retrasar un poquito, tienen ese margen, digamos, ¿no? Que no me van a afectar el plazo total de la obra. Entonces hay que saber cuáles son las tareas que no tienen margen y que hay que prestarle mucha atención y que me van a asegurar terminar la obra a tiempo. Este es un ejemplo típico. Esto se puede hacer escribiendo todo a mano, porque acá lo que hay que saber es qué vamos a hacer, cómo, cuánto va a durar cada cosa, en qué orden lo vamos a hacer. O sea, un software como este, como el Project, o se puede hacer en Excel o a mano, repito. Estas son herramientas que ayudan. Es decir, por ejemplo, un programa como este, un software como este, uno, está bien, define las tareas, define la duración, ¿no? Define la secuencia, está bien, y este diagrama, este es el llamado diagrama de Gantt, donde cada tarea se representa con una barra. Digamos, estas barras negras, digamos, engloban, por ejemplo, todo el proyecto demora 152 días en este ejemplo. Acá tenemos un rubro, puede ser movimientos de suelo, hormigones, qué sé yo, y dentro de hormigones podríamos tener, supongo que estos sean
todos los hormigones podríamos tener, no sé, fundaciones y estructura superior, por ejemplo. O sea, dentro de un rubro puede haber otros dos subrubros también, bueno. Pero las tareas van en este caso en color azul. Entonces, cuando uno le pone una fecha de inicio, acá tiene la fecha de inicio y fecha de final de cada tarea. Acá, por ejemplo, hay una relación, es decir, esta tarea se hace después de terminar esta. Pero no necesariamente yo tengo que terminar toda la tarea, sino que unos días antes de terminar ya puedo comenzar con esto. Acá no, acá esta tarea hasta que no está terminada no puedo empezar estas dos. Acá, hasta que no están estas dos terminadas, no puedo empezar esta. Acá también esta tiene que estar terminada, pero puedo comenzar, tengo, digamos, unos días antes, ¿no? Por ejemplo, que estas sean las excavaciones de las bases. Y bueno, voy cavando, cavando, cavando. Entonces, en 20 días hago, por ejemplo, la excavación y en 30 días hago la fundación. Bueno, pero no tengo que esperar los 20 días de excavación y recién hacer las fundaciones, no. Acá yo diré, bueno, después, o 10 días antes de terminar, de cavar ya puedo comenzar con la fundación. Bueno, y acá, hasta que esta no está terminada, no comienzan estas dos, hasta que estas dos no están terminadas, no comienza esta. Y en este caso, un software como este solo encuentra el camino crítico, lo pinta de rojo. ¿Por qué? Porque esta tarea ya tiene solape, pero no, digamos, hasta que no está terminada esta, no puedo empezar estas dos. Esta tiene un margen, por eso está en azul, porque yo la puedo empezar acá, pero la tengo que terminar acá. Entonces esta tarea puede retrasarse hasta terminarse también aquí, ¿sí? Pero esta, que no puede empezar hasta que no termina esta, me está determinando el comienzo de esta otra. Entonces estas 4 tareas son las que me van a dar el plazo total de la obra. Estas azules, fíjense que tienen un margen de retraso, esta tiene un margen de retraso, esta también. Así que esto es, digamos, útil para la obra, porque uno ya dice, bueno, a ver, acá está, bueno, día por día, pero uno dice, bueno, a ver, estamos empezando acá, la primera semana, ¿qué es lo que tenemos que tener terminado? O, estos son 20 días, ¿no? Bueno, 30 días. Entonces uno puede marcar acá por semana, por mes, por lo que fuera, y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que tener terminado en tal día como para saber que voy bien? ¿Sí? Bueno, y con esto entonces hacemos la curva de inversiones, ¿no? Entonces, a partir del plan de trabajo, obviamente, y ahora sabiendo cuál es el monto o el precio de cada tarea, vamos a poder ver cuánto es lo que se va a ejecutar en cada mes. Una tarea puede tener una duración de varios meses, y en cada mes su porcentaje de ejecución puede ir variando. Es decir, en un mes se puede hacer capaz que el 25% de la tarea, después un 50%, después un 20%, después un 5%. O sea, una tarea demore 4 meses, por ejemplo, no significa que se va a hacer el 25% en cada mes. Uno dirá, bueno, este mes cuánto hago, este cuánto hago, este cuánto hago. El total me dará 4 meses, pero, por ejemplo, puede haber un mes que hago la mitad, ¿no? Y el último mes me hago un pedacito más, que me quedó capaz que de algún detalle, todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para esto? Traducirlo en precio, ¿no? En montos. Bueno, para esto yo necesito la incidencia de cada tarea. Entonces, esta tarea de la cual hago, por ejemplo, en este mes el 50%, tengo que saber que esa tarea es, no sé, el 12% de la obra, por ejemplo. Entonces, si esa tarea es el 12% de la obra y ese me hago la mitad, esa tarea me significa un avance del 6% del contrato. ¿Sí? ¿Está bien? Y como yo le decía siempre, las certificaciones se realizan en forma mensual. Entonces, cuando hay ajuste alzado, es lo que estaba diciendo recién. Yo tengo que sacar un porcentaje, es decir,
qué porcentaje se hizo de cada tarea, y cuánto incide cada tarea en el total, y de ahí diré, bueno, hice el 20% de esta tarea, el 30% de esta, el 50% de esta, el 10% de esta, multiplicado por cada incidencia, llego a que el avance mensual de la obra fue del 17% o el 8%, lo que fuera. En la unidad de medida, ahí ya, en cada tarea, perdón, lo que hay que anotar en cada mes es la cantidad que se hizo. Entonces, cada cantidad por su precio unitario me va a dar un total de ejecución en plata del mes. Si hubo anticipo financiero, esto como ya lo dijimos, de cada certificado se descuenta un porcentaje igual, es decir, hubo un anticipo financiero del 20%, bueno, se certifica, y de ese certificado se descuenta el 20%. Entonces, se recibe el 20%, digamos, al principio, y se lo va devolviendo, digamos, en cada certificado se devuelve un 20, el 20, el 20, el 20. La cuestión es que al final de la obra, entre el anticipo y los certificados, se llega al monto contractual, ¿sí? Eso en ajuste alzado. En unidad de medida, ¿cómo se hace? Como el monto final es indeterminado, entonces ese 20% se va descontando, ¿sí? Y en el último certificado se va a hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque tal vez, si la obra fue menor al monto supuesto, el 20% que me dieron de anticipo es más del 20% de la obra, ¿no? Y al revés también. Entonces, capaz que en el último certificado, como el monto total de la obra fue menor, se descuenta lo que quedó por descontar del anticipo. Que capaz que no es el 20, es el 25% del certificado, el 30%, o al revés. Como al final la obra me resultó un poco más, entonces en el último certificado no tengo que descontar un 20% porque estaría descontando más que el anticipo. Entonces descuento lo que corresponda en nada, ¿sí? O sea, el anticipo es como un préstamo, ¿no? Como que el comitente le da la plata al contratista y la va devolviendo durante la obra, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a lo último. Consideraciones del entorno inflacionario en los costos y contratación de obras. Y lamentablemente estamos con este problema que tiene su complejidad. Ahora vamos a ver por qué. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque, bueno, no es la forma normal como deberíamos trabajar, como se trabaja en todo el mundo, donde uno tiene un precio contractual, repito, ajuste alzado o precio unitario por unidad de medida y se acabó. Y ya habíamos terminado, digamos, ¿no? Con todo como si estuviéramos en una situación normal, digamos. Pero bueno, esto es lo que nos toca, ojalá termine en algún día, así que hay que ver qué hacemos con esto. ¿No? Antes les pregunto, a ver, ¿qué es la inflación? A ver, ¿quién me contesta? Lo escucho, puede ser por el chat. A ver, ¿alguien? ¿Nadie sabe qué es la inflación? Tanto que se habla de eso. Aumento generalizado y sostenido de los precios. Perfecto. Aumento de precios. Exactamente. ¿Por qué la pregunta? Porque algún aumento, claro, aumento generalizado sostenido durante un cierto periodo de tiempo. Exactamente. Porque un aumento
que sea generalizado, pero que no se sostenga en el tiempo, no es inflación, ¿está bien? Puede ser algún efecto de una suba de combustible, porque subió el petróleo en el mundo, y bueno, pero subió y se quedó. Entonces no perdura en el tiempo el aumento, ¿no? Incluso pues puede volver a bajar. Y cuando son sumas puntuales, tampoco es inflación. Inflación es lo que tenemos nosotros, que todo aumenta y hace años, que aumenta más, menos, algunas cosas más que otras, pero no hay nada que no aumente. Entonces, en estos casos, eso es justamente la definición que tenemos nosotros, teniendo esto, que es un aumento generalizado y sostenido de los precios existentes en el mercado en un periodo de tiempo, ¿qué es lo que sucede en una obra? Bueno, esta inflación, ¿en qué repercute en la obra? En que, bueno, son variaciones de costo para la empresa contratista. Pero estas variaciones tienen dos características fundamentales. Primero, que no es posible prever su valor con exactitud al momento de la realización del presupuesto. Es decir, ¿cuánto va a ser la inflación de noviembre? No sabemos todavía. ¿Cuánto va a ser la inflación de diciembre, de enero, de febrero, de todo el año que viene? Porque una obra que dure un año, por ejemplo. Entonces, ¿podemos saber cuál va a ser la inflación mes por mes? No sabemos. Y al ser inflación, o sea, generalizado, hay aumento, porque acá no vamos a hablar de la medida de inflación que todos conocemos, que se publica siempre, que en realidad es el llamado IPC, el índice de precios al consumidor. Es decir, lo que se supone que tiene que representar lo que el consumidor, o sea, lo que cada uno de nosotros gastamos en el mes. Es decir, ahí va mucho de alimentos, tarifas, por eso congelan las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Combustible, o sea, bueno, el INDEC y todos los institutos de estadística de todo el mundo, porque ahora hay inflación a causa de la guerra en Ucrania, no sé si la pandemia todavía, hay inflación en todo el mundo, digamos, ¿no? Pero bueno, cuando el mundo llega al 6% anual, ya hay alta inflación. Bueno, entonces en todos lados, de alguna manera miden ese numerito que dice este mes, la inflación es tanto mensual o extrapolada anualmente, pero en la construcción no se trabaja con ese índice de precio del consumidor, sino que acá lo que interesa es, bueno, los insumos que van a ir a la obra, cuánto han variado, cuánto van a variar. Es decir, si yo supiera, por ejemplo, cuánto va a subir el cemento en este mes, o sea, todos los meses durante la duración de la obra, bueno, de alguna manera uno lo pone en el costo, uno o toma un valor promedio, o uno del mismo plan de trabajo, uno dice, bueno, acá, con los mismos software que hay, uno puede tener no solamente, o sea, a partir de poner qué voy a hacer cada mes, puedo obtener una lista de materiales mensual. Entonces uno diría, bueno, este mes uso tantas bolsas de cemento, este mes uso esto, y si yo supiera el precio de cada mes, se lo pongo, ¿está bien? Y voy en cada valor de la curva de certificación, yo podría poner precios nuevos y decir, bueno, el total de la obra va a ser tanto. Pero como no puedo saber cuánto van a aumentar los materiales durante la obra, no puedo prever, ¿sí? Y además, ¿qué más? Muy importante, el segundo aspecto, la segunda característica, estas variaciones no son atribuibles a la contratista. O sea, del lado de la contratista, uno dice, yo no tengo la culpa. O sea, ¿yo qué puedo hacer con la inflación? No puedo saber cuánto va a ser, como para ya en el contrato o al comitente decirle, bueno,
Si empezamos la obra en diciembre, la terminamos en diciembre del año que viene, entonces el precio final, te digo cuánto va a ser, no sé, porque la inflación puede subir más, puede bajar, nadie sabe. Y no es un problema atribuible al contratista, es decir, no es culpa mía que el cemento suba de precio. Entonces no es una variación de costo porque me equivoqué, por ejemplo. O sea, si yo puse mal perdón, el precio del cemento, es atribuible al contratista. Si la cantidad de cemento prevista me equivoqué, es atribuible al contratista. Repito, si el contratista se está equivocando para abajo, es para problemas, ¿no? O sea, ustedes como comitente no pretendan abaratar una obra a costa de que alguien se equivocó, de que alguien no va a ganar plata o va a perder. No, no sirve. Tampoco dejen que los estafen, digamos, y les cobren precios que no corresponden por una obra. Pero bueno, lo que tiene esto es que contratista le va a decir, no, yo, ¿qué culpa tengo que hoy te pongo un precio y mañana empiezo la obra, voy a comprar el cemento y tiene otro precio? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ¿quién va a pagar? ¿Quién se va a tener que hacer cargo del problema este de la inflación y el comitente? Digamos, ustedes en estos momentos saben que si contratan una obra, bueno, ese precio es imposible mantener. La variación de precio la van a tener que tener en cuenta y habrá que ver cómo tenerla en cuenta. Ahora viene la cuestión. ¿Cómo hacer ahora? ¿No? Porque, repito, no es decir, el INDEC dice que la inflación es del 6%, listo, no, nada que ver, digamos, ¿no? Hay que ver, acá vamos a las variaciones de precio, que son en realidad variaciones de costo particular de esta obra que estamos haciendo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a encarar este problema, digamos, para que el contratista ni gane ni pierda? O sea, esto no es para que el contratista diga, bueno, yo tenía un precio y al final me cobré un precio más alto, gané más, ¿no? O me ajustaron, subí más el precio que lo que subió mi costo y mi beneficio aumentó, o al revés, me subieron el precio, pero mi costo subió más y mi beneficio se achicó. No es esa la idea, ¿está bien? La idea es que el beneficio, digamos, que va a sacar la contratista se mantenga, pero bueno, ajustado por inflación. Es decir, si una empresa hoy dice, bueno, yo quiero hacer esta obra, espero ganar en toda la obra 1.000.000 de pesos, bueno, si la obra dura un año, no se puede pretender que la ganancia sea exactamente el 1.000.000 de pesos. El 1.000.000 de pesos a hoy, al final de la obra, puede significar 2.000.000 de pesos. Y en el promedio será 1,5 millones. ¿Sí? O sea, ese precio sí tiene que estar ajustado de alguna manera, aunque sea con el IPC. Uno diría, bueno, yo quería ganar 1 millón, gané 1,5 millones, pero en realidad ese 1,5 millones es lo mismo que era antes 1 millón. No sé si se entiende. Entonces, bueno, es un problema, repito esto, es un problema, no hay exactitud, o sea, o la contratista efectivamente va a terminar ganando un poco más, a lo mejor, o va a terminar ganando menos, pero los precios, lamentablemente, no se pueden mantener y hay que tratar de ser lo más equitativos posible, ¿no? Bueno, entonces, acá lo tienen escrito. Es imprescindible que los sistemas de variación de precio reflejen las alteraciones, devolviendo al precio del contrato la integridad de valor originalmente pactada. Pues es decir, un precio hoy, el mes que viene, el otro mes, va cambiando, pero es el mismo precio. Lo que vale menos es nuestros pesos, digamos, ¿no?
Entonces, si hoy un precio es 10 millones, el mes que viene será, no sé, 10 millones, a ver, 10 millones 600, y el otro así, pero ese precio es el mismo. Ese precio traducido en pesos va aumentando, pero lo que pasa es que el peso va bajando de valor, ¿no? Sería inadmisible que la contratista se beneficie, ¿no? Lo que yo decía recién, percibiendo un precio mayor al pactado, porque la obra es la misma. Es decir, el beneficio del contratista no tiene que aumentar. Aumentará, como se dice, nominalmente, o sea, por la cantidad de pesos que gana, será más, pero esa cantidad de pesos es porque el peso vale menos, entonces la ganancia en realidad es la misma. También es inadmisible que se beneficie el comitente obteniendo la misma obra por un precio que, si bien puede ser nominalmente idéntico, ese precio, esa cantidad de pesos, tiene un menor valor con el correr del tiempo. Entonces, ¿cuál es el concepto de todo esto? Es preservar la ecuación económica original. Es decir, esta es la obra, este es el precio, dentro de ese precio la contratista tiene un costo y tiene un beneficio, y esa ecuación, si la obra es la misma, se tiene que mantener. ¿Qué es lo que va pasando? Que nominalmente eso va cambiando, cambiando, cambiando. Lo que hoy, repito, es 1 millón de pesos, si esto sigue así, de acá a un año, son 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el peso vale la mitad. Y listo, ¿está bien? Ese es todo, lamentablemente, digamos, lo que está pasando ahora. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Digamos, ya en la realidad y concretamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, y esta aclaración. ¿Por qué se habla de variaciones de precio? Porque, bueno, digamos, que los precios sean variables por causas que no son atribuibles a la contratista, se lo va a tener en cuenta entonces en el contrato, y si eventualmente bajara un precio, también, digamos, eh, si el precio baja, a la contratista le baja el costo y el precio de la obra tiene que bajar. Imposible, digamos, hoy en día, pero bueno, por eso el nombre, el concepto es variaciones de precio, ¿no? No es aumentos de precios, digamos, sino que variaciones, como diciendo, bueno, que yo podría pasar, ¿no? Que, no sé, por un problema puntual, algún mes, no sé, por ejemplo, el cemento suba mucho de precio, ¿no? Porque, no sé, por lo que fuera, y al mes siguiente baje, entonces, bueno, esa variación para abajo también tiene que ser tenida en cuenta. Bueno, hay distintas maneras de calcular estas variaciones de precio, repito, tratando de ser justos, no de aumentar el beneficio de la contratista ni quitarle el beneficio al contratista, y que el comitente sabe que, traducida en pesos, su obra nominalmente va subiendo, ¿sí? Porque el peso va bajando de valor nada más, ¿no? Bueno, entonces, estos son, digamos, los tres principales métodos. Uno es la reconstrucción de ítems, el otro es la fórmula polinómica y el otro es utilizar índices generales. Vamos a ver de qué se trata. En la reconstrucción de ítems, ¿qué se hace? Se vuelve a calcular el precio todos los meses. Entonces, mensualmente se vuelven a determinar todos los precios. Por eso se llama reconstrucción, porque tenemos que tener entonces los análisis de precios, que podría conocerlo el comitente, ¿no? Si se usa este método, el comitente dirá, bueno, a ver, ¿cómo están hechos los análisis? Y básicamente, cada mes se vuelve a calcular el precio de la obra. Entonces, este es el más exacto, el más laborioso, ¿no? Porque así como
todo este trabajo que van a hacer ustedes para encontrar el precio de la obra, hay que rehacerlo mes a mes, ¿no? Todos los meses volver a ponerle todo el precio y obtener un nuevo precio. Ahora, ese nuevo precio, si queremos, podemos ir recalculando el monto total del contrato, que no tiene mucha aplicación. ¿Por qué? Porque si avanzamos, por ejemplo, ya 2 meses, ¿no? Y en 2 meses se hizo, no sé, el 20% de la obra, no tiene sentido volver a calcular el precio de ese 20% que ya está hecho. O sea, lo que ya está hecho, ya se pagó al precio de ese mes y ya está. Pasó, ¿está bien? Entonces, lo que interesa de reconstruir los precios todos los meses es de lo que se hace en ese mes y de lo que queda por hacer. Entonces yo, en realidad necesito reconstruir los precios de las tareas por los ítems que hice en este mes. Entonces yo digo, bueno, este mes hice esto. Pongo los nuevos precios de los insumos y digo, bueno, ahora lo que se hizo este mes, este era su valor contractual, este es el valor nuevo y esto es lo que hay que pagar, el valor nuevo y listo. También con eso podría decir, bueno, lo que falta por hacer a nuevo precio vale tanto, pero no tiene tampoco mucho sentido porque al mes siguiente va a volver a cambiar, al mes siguiente va a volver a cambiar, y así, ¿no? Y lo que ya se hizo ya quedó congelado, el precio pues ya está hecho, ya no tengo por qué, si ya terminé las fundaciones, por ejemplo, ya ¿para qué voy a actualizar el precio de la fundación? Entonces esto de reconstruir los ítems tampoco es necesario hacerlo para toda la obra. A veces uno resulta más fácil actualizar todos los insumos, todos los meses, y ir certificando lo que se hizo, pero ir teniendo los precios completos, porque si no, uno tiene que empezar, bueno, este lo actualizo, este no, después al mes siguiente dice, uy, este no lo había actualizado, entonces tengo que actualizarlo por 3 meses. Entonces a veces lo más práctico es todos los meses poner todos los precios nuevos y certificar lo que corresponda, pero ir actualizando los precios mes a mes. Si no, repito, se armaría, uno pasan 6 meses y dice, ahora tengo que actualizar la instalación sanitaria, por ejemplo. Bueno, tengo que ver desde la firma del contrato, 6 meses después, cuánto subió la instalación sanitaria. Más difícil. Ahora, si yo la vengo subiendo mes a mes, porque no la hago, pero la voy actualizando, cuando la hago ya tengo el precio nuevo. ¿Quedó claro? Bueno, ahora viene la cuestión. Hasta ahí, creo que el concepto es claro, es decir, todos los meses volvemos a calcular el precio de la obra, los precios unitarios. Ahora, ¿cómo ustedes como comitente, el contratista le diga, el cemento me subió este mes el 5%? ¿Y cómo van a saber ustedes si es verdad? O sea, bueno, pueden ir, llamar al corralón todos los meses, pedir precio, digamos, pero lo más sano es, como dice acá, la manera en que se van a obtener los nuevos precios debe estar establecida en el contrato. Porque tenemos que, esto que estamos haciendo de volver a calcular el precio de la obra, ¿no? Es determinar la variación del precio contractual lo más acertadamente posible, pero no vamos a rehacer el presupuesto. Ahora le voy a explicar cuál es la diferencia, digamos, entre ver cuánto varía un precio contractual a recalcular completamente el presupuesto. Por ejemplo, supongamos, bueno, este valor previsto de una bolsa de cemento de 280 pesos desde hace 3, 4 años, ya la bolsa está mucho más cara, pero no importa, el ejemplo vale, ¿no? Uno puede haber puesto, el contratista puede haber puesto en su
análisis de precio y con eso armó el precio de la obra, que el cemento 280 pesos. ¿Por qué? Pues bueno, ese es el precio que averiguó, que sabe que, al menos cuando armó el presupuesto, sabe que podía comprar el cemento a 280 pesos, pero a lo mejor el valor promedio, digamos, haya sido 290. ¿Por qué la contratista puso menos? Y bueno, porque es cliente de un corralón, porque paga de contado, porque eso que compra mucha cantidad, entonces le hacen un precio especial, a veces se compra directamente a fábrica, qué sé yo. Pero la contratista puso 280 y si ustedes preguntan, en ese momento, 290. Listo. No pasa nada, digamos. La contratista sabe cómo hizo para mejorar un poquito el precio y ser más competitivo. Ahora, supongamos que llegamos, ¿no?, a una fecha de certificación, o sea que hay que actualizar los precios, perdón, y uno averigua y resulta que ahora el cemento de 290 pasó a valer 300 pesos. Entonces, ¿cuál es la variación? La variación es esta. ¿Cuánto vale hoy? ¿Cuánto valía a la firma del contrato? Entonces, 300 sobre 290, un 3,45%. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor que hay que reconocer? Es el valor contractual multiplicado por la variación de los precios de mercado. Entonces, si la contratista puso 280, se le puede reconocer los 280 pesos aumentado el 3,45%. Entonces, el nuevo valor del cemento es la 289,66, y la contratista no puede decir, mira, ahora resulta que yo puse 280 y voy a ver ahora y el cemento vale 300. No, ¿está bien? Si pusieran 300, es lo que decíamos recién. Eso sería volver a hacer el presupuesto. Y no. O sea, el presupuesto ya está hecho y se hizo con este valor. Y así en todos los insumos. Entonces, de cada insumo hay que averiguar cuánto ha subido, en qué porcentaje, y esos porcentajes de aumento aplicarlo a los insumos que están en el contrato. Perdón la perrita. ¿Entienden? Entonces, esto no es decir, bueno, yo tenía un precio contractual, pero ahora voy a certificar y busco todos los precios nuevos y los pongo. Entonces, yo puse el cemento a 280, lo puse a 200, no me importa. Porque cuando yo vaya a certificar, digo, ahora vale 300, le meto ese precio. No. Los precios, repito, son contractuales. De ese precio contractual vamos a hacerlo variar, pero no vamos a represupuestar completamente la obra, porque estamos, repito, respetando el precio contractual y ajustando lo más exactamente posible la variación. Entonces, ¿dónde está la cuestión acá? La cuestión está en cómo saber yo si el cemento estaba a 290 y ahora está a 300. O sea, ¿cómo saber que realmente el cemento subió el 3,45% y no subió el 2% o el 10%, o para no entrar en discusión, porque el contratista va a decir, no, no consigo el cemento ahora a 289,66, ha subido más, en mi corralón subió más, el tuyo no. Estas variaciones mensuales pueden dar lugar a discusiones largas, digamos, y complicadas, ¿no? Entonces, ese índice de variación de cada insumo se puede obtener de diversas fuentes, ¿no? Es decir, el INDEC publica también una lista de insumos todos los meses, presupuesto de proveedores, es decir, yo puedo, cuando firmamos el contrato, uno
pide por escrito un precio de cemento a un corralón o a 3 corralones, y al momento de certificar vuelve a pedir a los mismos, el mismo insumo, y ahí dice, bueno, la variación entre promedio de 3 corralones, de 5, qué sé yo, es tanto por ciento. Esto es lo más complicado porque usted tiene que agarrar todos los insumos y estar permanentemente pidiendo precios a diferentes proveedores, ¿no? Para saber cómo van variando, pero bueno, de última es lo más exacto. O sea, lo más laborioso sería lo más exacto. Y si no, bueno, uno toma el INDEC y dice, bueno, según el INDEC pone, ¿no?, precio de cemento este mes, al otro mes, todos los meses pone un precio de cemento. Uno saca la variación y dice, bueno, esto es lo que dijo el INDEC. ¿De dónde lo sacó el INDEC? ¿Es verdad, es mentira? No sé, pero es un valor oficial, digamos, ¿no? Esto de los proveedores, repito, es más engorroso. ¿A quién le pido? Qué sé yo, hay que pedirle a los mismos siempre. Capaz que uno pide un precio a principio de mes, pero a mitad de mes recién subió, entonces ya no vale. En cambio, estos índices son más fáciles de usar, ¿no? La Cámara de la Construcción hace lo propio, el COPAIPA también, como les decía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y, a ver, quedemos acá. Entonces, en el contrato, uno tiene que poner cómo, si este va a ser el método de decir, vamos a actualizar insumo por insumo, ¿de dónde voy a sacar las variaciones? ¿No? Si va a ser del INDEC, estará puesto en el contrato. Si va a ser de la Cámara de la Construcción, si va a ser del Consejo, si va a ser de la provincia, si se va a pedir precio de proveedores, digamos. Esto tiene que estar en el contrato para no entrar después en la discusión de cuál es la variación. Yo dice, es el INDEC. Bueno, el INDEC se publica y cualquiera lo puede consultar y no hay nada que discutir. La Cámara de la Construcción publica, el COPAIPA lo publica, entonces uno entra a internet y dice, a ver, este mes qué precio pusieron, el mes anterior qué precio pusieron, divido y chao, digamos, ¿no? Y bueno, ya el contratista sabrá, confiará o no en que estos organismos no estén ocultando alguna realidad, digamos, ¿no? Así que bueno, lo más sano es elegir alguno y ponerlo en el contrato y decir, se va a actualizar según esta fuente. Y listo. La otra manera es menos exacta, pero más fácil, es esta fórmula polinómica, ¿no? Entonces, ¿qué es esta fórmula polinómica? Esta fórmula polinómica refleja la incidencia de los insumos más importantes. Y aplicamos para la misma para toda la obra. Por supuesto, entonces esto es menos exacto. Es decir, ¿qué hacemos? Por ejemplo, decimos la fórmula polinómica podría ser el 0,4, o sea, el 40% de la mano de obra. Fíjense, este IMO es el índice de variación de la mano de obra. El índice de variación del cemento y el índice de variación del acero. ¿Vale? Pues uno dice, capaz que un galpón que tiene base, tal vez un piso de hormigón y estructura metálica, chapa. Entonces uno, en vez de decir, bueno, a ver, ¿cuánto me varió el cemento? ¿Cuánto me varió el ripio? ¿Cuánto me varió la arena? ¿Cuánto me varió la barra para la fundación? ¿Cuánto me varió, no sé, el ángulo de 2 pulgadas de las columnas, el ángulo de 1,5 pulgadas de la correa, de los arcos, el perfil C de la correa, la chapa, el calibre, tanto? Se me agarra todos los insumos, uno agrupa y dice, bueno, a ver, de la obra, de los análisis de precio, yo puedo obtener que aproximadamente el 40% del costo es la mano de obra, ¿sí? Que el 50% es el cemento, bueno, en este caso sería como una obra de hormigón armado, ¿no? O de piso. El 40% mano de obra, 50% de cemento y 10% de hierro, ¿no? De refuerzos. Y entonces uno dice, bueno,
los insumos más importantes son estos tres. Puede haber más insumos, pero uno redondea y dice, si la mano de obra sube, esto incide en un 40% del precio. Si me sube el cemento, me incide en el 50% del precio, y si me sube el hierro, en el 10%. Entonces, bueno, lo mismo hay que tener índices, ¿no?, de mano de obra, de cemento, pero ya son tres nomás. No son un índice por cada insumo, sino que son tres para toda la obra. Entonces, cada mes, uno dice, ¿ves que mes subió la mano de obra? Sí, subió el 10%. Bueno, entonces, ¿cuál es el índice de variación? 1.10. El cemento subió el 5, 1.05, este no subió, 1. Entonces uno hace 0.4 por 1.10, 0.5 por 1.05, 0.10 por 1, y esto le va a dar 1.07, no sé. ¿Listo? Entonces, yo este resultado de esta polinómica se lo aplico a toda la obra y listo. Entonces, es menos exacto porque, digamos, yo hago de cuenta como que todos los meses uso un 40% de mano de obra, un 50% de cemento, un 10% de hierro. Y no es así. Capaz que yo el primer mes usé todo mano de obra, porque me puse a cavar y cavar y cavar, y no usé nada de cemento. Sin embargo, si ese mes subió el cemento, yo estoy cobrando más, como contratista. Y yo no compré una sola bolsa de cemento. ¿Se dan cuenta? Pero también puede pasar al revés. Resulta que usé todo mano de obra y, bueno, sí subió la mano de obra, pero resulta que me dice, no, pero tu mano de obra es el 40%. Yo no puedo decir, no, pero este mes fue el 100% de mano de obra. No, bueno, pero la polinómica te va a dar como un promedio, ¿no?, de lo que va variando la obra de punta a punta, y hay meses en que el contratista sale perdiendo y otros meses sale ganando. Pero bueno, esto es mucho más simple, fíjense, que recalcular todos los insumos durante todos los meses. Bueno, y más simple todavía, ya usar un índice general, es decir, ponemos un solo índice, se aplica, así como la polinómica se aplica a todos los insumos, a todos los ítems, perdón. Esto también como poner un solo índice para todas las tareas, todos los insumos. ¿Cuál es el inconveniente? Que el índice general puede estar calculado en base a obras muy distintas. Pero bueno, puedo tomar del INDEC la variación del costo de la construcción general, y bueno, y el INDEC, no sé, lo habrá hecho para vivienda, capaz que yo estoy haciendo un galpón y no me... Pero bueno, es una manera de simplificar la cosa. Alguien va a perder acá, o sea, o va a perder el comitente porque el INDEC sacó un índice que es superior a lo que realmente subió la obra si lo ponemos a hacer insumo por insumo, o al revés, por ahí los insumos de la obra han subido más que lo que dice el INDEC y pierde el contratista. Pero bueno, se puede trabajar, ¿no? El Copaipa, por ejemplo, tiene un costo de una vivienda, un costo de un galpón, o dos galpones, dos tipos de galpones. Entonces uno dice, bueno, si vamos a hacer un galpón, agarremos el índice, ¿no?, o el precio de referencia del Copaipa para galpones, y bueno, se supone que va a estar bastante más cerca que lo que diga el INDEC o lo que diga la vivienda, qué sé yo. Así que bueno, estas son las tres formas, ¿no? La más larga y complicada y engorrosa me va a dar mayor exactitud, mejor para el comitente y para el contratista. Y esta fórmula, esta manera simple de decir, bueno, vamos siguiendo el índice del INDEC, pero repito, no es el de inflación, que es el índice de precio del consumidor, sino que es el índice de variación de la construcción en general, que también lo publica el INDEC. Que uno puede ver de dónde lo sacó, pero bueno, que me represente justo a mi obra sería mucha suerte. Pero bueno, más o menos me puede servir, ¿no? Bueno, y recordemos lo que se decía del anticipo financiero, ¿no?
que era para evitar el costo financiero, que es propio del periodo desde que se inicia la obra hasta que se cobra el primer certificado. Pero a veces dicen, bueno, si yo te doy un 20% de anticipo, tenés que congelar el 20% de la obra, ¿no? Y no es tan así. Salvo que el anticipo ese, pongamos del 20% o lo que fuera, no sea de carácter financiero, sino para comprar materiales, para copiar materiales, ¿no? Esto es muy usual, ¿no? Sobre todo en la obra privada. Uno dice, bueno, ¿cómo minimizamos o cómo hace el comitente para minimizar este problema de que va a terminar pagando más por la obra? Si el comitente dispone para otorgar un anticipo y realmente congelar precios, no es un anticipo financiero. ¿Por qué? Porque, a ver, uno no puede como contratista decir, bueno, si dame el 30 o dame el 40% de la obra y esto es la mano de obra. O sea, a la gente uno no puede decirle, yo te pago hoy un año y me va a trabajar todo el año con esa plata. Y dijeron, no se puede. La gente va subiendo la mano de obra se van firmando las paritarias, los convenios con la UOCRA, y hay que pagarle con eso, digamos. Entonces no se puede congelar la mano de obra, entonces no se puede congelar el precio de una obra, eso es mentira. Sí se puede congelar una parte del precio de la obra comprando los materiales. Entonces ustedes quieren ahorrarse este problema de la inflación porque ya disponen de los fondos, del capital. Se hace un anticipo para copia de materiales. Entonces, con eso se compra algunos materiales, no sé lo que se pueda. O sea, casi todo se puede comprar en forma anticipada. También dependerá entonces de cuánto el comitente dispone, ¿no? Porque supongamos que una obra sea 40% mano de obra, 60% material. Y si el comitente podría decir, bueno, tomar 60% de anticipo, porque es una barbaridad, digamos, pero bueno, pero con esto se compran todos los materiales y no hay más redeterminación de precio. Y los materiales están comprados. Quedarán en el corralón, se los llevará todos a la obra, pero listo, ya están comprados, no olvidamos de la inflación. Y sí, inevitablemente, como decía recién, la mano de obra no se puede congelar y todo lo que sea mano de obra habrá que ir pagando de acuerdo al convenio, ¿no? Entonces, si ustedes quieren minimizar el impacto de la inflación, la única manera es comprar materiales anticipadamente. Y ahí se puede, sí, congelar precios, ya no se redeterminan más los materiales. Bueno, esto es lo que decía recién, el anticipo no puede congelar un porcentaje de obra, ¿no? Se puede congelar, repito, no dice, te congelo el 60% de la obra. ¿Pero por qué? Porque compré todos los materiales y ya, listo, me quedé tranquilo. Lo que es mano de obra, no se puede. Entonces la mano de obra se debe abonar al valor vigente a cada mes de certificación, no se puede comprar anticipadamente mano de obra. Bueno, consideraciones finales de todo esto. El beneficio de la contratista es un porcentaje del costo, por lo tanto, en la misma proporción que varía el costo, varía el precio. Por eso se habla de variaciones de precio y no de costos. A ver, como yo le decía recién, ustedes podrían decir, bueno, a ver, esta obra cuesta 9 millones, el contratista quiere ganar 1, el precio entonces es 10. Bueno, pero ustedes no se puede decir que sobre el costo de, por ejemplo, 9 millones, vamos a reconocer las variaciones, o vamos a congelar, o bueno, vamos a aplicar todo esto, pero el beneficio de 1 millón lo mantenemos fijo. No, no se puede porque el beneficio, si hoy es 1 millón, de acá a un año tendrá que ser 2, y de acá a un año, a medio año tendrá que ser 1,5, o sea, según cómo vaya la inflación. Y no es que aumente el beneficio, sino que para mantener el valor del beneficio, el beneficio tiene que crecer igual
que el costo, porque el beneficio es un porcentaje del costo. Que hubo una vez una discusión en la parte de obras públicas, donde decían, no, hay que reconocer la variación del costo y el beneficio no. Es más, en la obra pública es así. De la variación en el precio le dan el 90%, porque consideran que el 10% de beneficio tiene que quedar congelado. Problema de larga discusión, digamos, pero lo correcto es decir, el beneficio es un porcentaje del costo, entonces, si varía el costo, varía el beneficio y varía el precio final en la misma relación que varía el costo. Bueno, todo lo dicho también es aplicable a modificaciones en régimen impositivo o laborales que surjan durante la obra, que produzcan variaciones de precio independientemente de la inflación. Es decir, a ver, uno puede poner un precio, pero viene y se le ocurre al ministro de Economía, que ya ha pasado, ¿no? Me acuerdo hace muchos años, el IVA era 18% y lo subieron al 21% por 90 días, ¿no? Porque, como siempre, el déficit fiscal, qué sé yo, y quedó en el 21%. Y capaz que mañana dicen, no, ahora el IVA, no sé, para construcciones industriales no es el 21, el 25%. Entonces, y eso, ese precio tiene que variar, digamos, porque ¿qué contratista podía adivinar que le iban a cambiar los impuestos o las leyes laborales a mitad de camino, digamos, ¿no? O sea que no solo por inflación, sino por cualquier motivo ajeno al comitente y ajeno al contratista, cambia el precio, ¿no? Así también si el IVA dice, no, necesitamos más industria, entonces la construcción industrial eliminemos el IVA, y bueno, el precio bajará un 21%, ¿está bien? O sea, son variaciones, ¿no? Bajan los impuestos, bajan las cargas sociales, bajará el precio, sube, tendrá que subir. O sea, hay que preservar esto de la relación entre comitente y contratista, preservarlo de lo que venga de afuera, como inflación, medidas económicas, problemas impositivos, laborales, etc. Bueno, la fórmula polinómica es más simple de aplicar que la reconstrucción de ítem, representa bastante bien la variación global de la obra, ¿no? Porque de dónde sacamos la polinómica de la obra, ¿no? Es decir, como yo decía, en algunos meses va a ser injusta, pero en el promedio puede andar. No tiene en cuenta qué tipo de ítems se están ejecutando durante el mes, es decir, podría pasar que en el mes se haya utilizado mucha mano de obra, pocos materiales, pero la proporción entre ambos y la polinómica es siempre la misma. Pero bueno, si un mes usé mucha mano de obra, pocos materiales, al otro mes va a ser al revés, porque el promedio de la obra tiene que dar por la polinómica. Bueno, y como comentario, ¿no? ¿Qué pasa con la obra pública? Bueno, la obra pública el índice a utilizar es el oficial. O sea, no podemos usar ni el Copaipa, ni la Cámara, ni preguntarle a los corralones, nada. O sea, acá hay que usar o el INDEC o precios de algún organismo público provincial. Las variaciones se reconocen si superan el 5%. Esto nunca supimos por qué, pero es como que un 5% en más y en menos es algo que es previsible dentro de la obra. No hace falta, digamos, que cambiar el contrato por un 5%, pero a partir del 5%, bueno, sí. Se necesita calcular el nuevo valor de la parte de obra restante, se hace una adenda al contrato, o sea, uno tiene que demostrar que lo que falta por hacer, por culpa de la inflación, ha subido más del 5%, entonces se le agrega una adenda, como un apéndice, un anexo al contrato, entonces cambia el contrato, no es todo mucho más burocrático, digamos, en la obra pública. Y después está esto que le decía recién, te reconocen el 90% de la variación, aparentemente, por el concepto de que el beneficio de 10% teórico que tiene una contratista de obra pública se tiene que mantener fijo
y lo que están reconociendo es la variación de costo. Y el porcentaje de anticipo financiero encima queda congelado. O sea, la obra pública, hemos tenido largas discusiones con gente de la nación, de la provincia, y bueno, es más complicado, digamos, ¿no? Entre privados, por ahí uno dice, bueno, mira, vos me das tanto por ciento, yo compro, no sé, toda la chapa, compro, congelo esto te lo actualizo, eh, vamos variando mes a mes lo que corresponde, y o sea, normalmente se hace más simple la cuestión entre privados que con la obra pública, ¿no? Así que bueno,